su programa, pero déjame saludar, Toño, en la mesa de seguridad al maestro Pepe Reveles, que mucho tendrá que aportar acerca de esto que acabamos de escuchar y si así lo considera él, porque ayer lo entrevistábamos mientras estábamos también en compañía de Israel Vallarta. El maestro Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo, Premio Nacional de Periodismo, autor de libros como Necropolítica y Narcogobierno, y hoy, más relevante que nunca, el affair Cassés, la indignación, la indignante invención de culpables en México del maestro Pepe Reveles, a quien ya sabe que respetamos y admiramos. Déjame saludar también, Pepe, al abogado César Gutiérrez Priego, amigo de este espacio, que también es de él y que está siguiendo todos estos temas. Ya regresó el maestro Paco Cruz para esta mesa de seguridad. Si gustas, nos arrancamos, Pepe, con este tema o con el que tú gustes. Bueno, me gustaría reiterar un poco el tema, ya no tanto del propio Israel frente a la justicia, sino el tratamiento que algunos periodistas, como Ciro Gómez Leiva, le dan al asunto. Es decir, como un conductor de un programa de televisión es capaz de ponerse por encima de una decisión judicial bueno, primero de la jueza Mariana Vieira Valdés y después de un tribunal colegiado. Es decir, yo como opinador estoy por encima de lo que ya la autoridad determinó, porque no solo determinó la libertad absoluta de Israel Vallarta, sino que eso implica la inocencia. Y al seguirlo llamando secuestrador, pues lo que está haciendo es reiterar una mentira en contra de la verdad oficial. Eh, estas, eh, estas víctimas, que por cierto han sido muy cambiantes de opinión y también manipuladas por la autoridad, la señora Cristina Ríos Valladares, después su hijo Cristian, que era un niñito cuando se supone que fue secuestrado, y Ezequiel Yadir Lizalde, pues han seguido declarando en contra de sus presuntos captores. Ya sabemos, se ha recordado muchas veces, cómo el montaje, el show televisivo que armó García Luna el 9 de diciembre de 2005 no tuvo nada que ver con la realidad, porque había ocurrido el día anterior la detención de Israel y de Florence a una hora más o menos de las 11 de la mañana, y estuvieron toda la noche detenidos, ella en una camioneta frente al Monumento a la Revolución y él ya adentro de los separos siendo torturado, y luego fueron sacados para ser llevados como si hubieran dormido en el rancho Las Chinitas, lo cual ya se sabe que es absolutamente falso, y se descubrió en el programa Punto de Partida, cuando la propia Florence habla y dice: a nosotros nos estuvieron el día anterior. O sea, no es verdad que hayan significado una intrusión, digamos, en el rancho en vivo. Por si no bastara, pues ahí Carlos Lórez de Mola, que era el conductor de Televisa en su momento, en ese momento estaba perfectamente consciente de que se trataba de un montaje, porque él desde los micrófonos de Televisa, bueno, ya habían mandado un equipo móvil para llevar hasta un lugar tan remoto un equipo de transmisión satelital especial. Pues se requiere ser avisado con mucha anticipación, y entonces no hay nada de infraganti. Y él le decía, digamos que los policías federales entraban al rancho, él los veía y luego decía: oiga, eso está muy chingón, ¿no lo pueden repetir, por favor? Y le obedecían, es decir, los policías obedeciendo a la televisora. No hay ninguna duda de la colusión, de la colaboración, de la complicidad entre la policía y la televisora,
que ni siquiera se atreve a describir, cuando todo el mundo lo estaba viendo en vivo, la tortura que estaba sufriendo Israel en ese momento por parte de Luis Cárdenas Palomino. Cárdenas Palomino, que por cierto, para demostrar que esto no fue infraganti y que no fue un operativo de sorpresa para entrar al rancho, porque él abrió desde adentro la puerta de un cuartito, ahí se ven su abrigo negro que llevaba puesto. Bueno, con dos ojos que tengas y un centímetro de frente y de inteligencia, pues te das cuenta que todo es un montaje. Y así fue, no solo el día 9 de diciembre de 2005, sino en los años posteriores, porque estamos hablando de que se persiguió a toda la familia Vallarta, a su hermano René, a su hermano Mario, este último todavía está en prisión, a su sobrino Sergio, que está también en prisión, y otros dos sobrinos. En fin, hay una fabricación que no es nada más el show televisivo, es un efecto corruptor, como dijo la Suprema Corte, que afectó todo el proceso, y todo lo que se haga después está perfectamente contaminado, porque empezó contaminado. Hay eso se dijo, lo del efecto corruptor, lo dijo el ministro Saldívar cuando decretaron la libertad de Florence y su salida inmediata a Francia en enero de 2013. Entonces, el caso está lleno de pormenores que hacen pensar que no hubo nada casual, todo fue armado por la autoridad, pero en complicidad con las televisoras. Todo absolutamente. Ni siquiera sabemos a estas alturas de dónde salieron los rehenes, porque esos 3 presuntos rehenes no estaban en el rancho en el día anterior, sino que se montaron esa misma madrugada, y fue cuando ya se pudo hacer el show. Entonces, creo yo que los perpetradores de estos abusos pues deberían pagar por lo que hicieron, pero pues no parece que vaya a ocurrir ya jamás. Solamente Luis Cárdenas Palomino, que fue encarcelado por tortura contra uno de los hermanos de Israel, contra René. Entonces, creo que no va a pasar a mayores, pero sí, no seguir mintiendo, pues es un principio mínimo del periodismo. Así es. Y sobre este caso, mi querido César Gutiérrez Priego, y sobre lo que hoy desmintió la presidenta al planteamiento que le estoy haciendo, ¿no? Porque muchos se alebrestaron cuando dije que hay un proceso de putrefacción en un sector del periodismo mexicano, de la prensa, y bueno, pues hoy desmiente a Raimundo Rivapalacio, que dice, mentira, dice la presidenta, de supuestas reuniones de un temeroso López Obrador que para proteger a sus hijos se reúnen con el que iba a ser secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Mi querido César, voy contigo. Mira, Vicente, a mí me llama poderosamente la atención cómo la prensa ficción ha tomado tantos espacios, ¿no? Y cómo entre ellos mismos uno dice la mentira, otro la retoma, y entonces para cuando termina llegando al tercero ya le hicieron un hecho, una realidad. Lo vimos con esta falsa entrevista que le hicieron a Carlos Monsiváis, donde me parece que el Universal, al ver las consecuencias que tenía la publicación falsa que habían realizado, toma la decisión de salir a disculparse, y tuvieron que disculparse todos aquellos que estuvieron involucrados. Pero esto es parte de toda una campaña. Mi pregunta viene aquí, y yo entiendo la parte del asunto de Israel Vallarta, porque como bien lo dijo su asesora jurídica, él es víctima del Estado mexicano, porque él tiene un estatus de víctima, y eso ya quedó corroborado legalmente. El hecho tiene que ver también cuando ves a personajes como Roberto Gil, quien fue el secretario particular de Felipe Calderón, que él tiene conocimiento de qué fue lo que sucedió, que ahora sale
a darle apoyo a Ciro Gómez Leiva y a señalar que incluso esto es culpa de Andrés Manuel López Obrador, porque traen una campaña en donde se han dado cuenta que tienen que acabar con Andrés Manuel López Obrador y todo lo que huela a Andrés Manuel López Obrador para poder ir en contra, entonces sí, del partido, del movimiento de Morena y de la presidenta, que es el objetivo principal que ellos están buscando. Y eso por su grave problemática, pero para ellos mismos, porque las mentiras que ellos van señalando y que les ha servido, les ha ayudado a poder ir generando la agenda de medios informativos, hacen que el gobierno desgaste el tener la oportunidad de seguir con las propuestas para salir a desmentir estos puntos. La mañana del pueblo sirve y ayuda mucho, pero se necesitan más medios independientes, más medios como el tuyo, como de muchos otros compañeros que apoyan en este sentido. Y cuando tú te das cuenta que ves un personaje como Ciro Gómez Leiva, como un Raimundo Rivapalacios, que salen a decir mentiras, que salen a justificar el hecho de que fue un montaje, que sí se reconoce a Florence Cassés por el hecho de ser extranjero y porque hubo un gobierno extranjero que apoyó a la ciudadana francesa, y que entonces a ella sí tiene derecho a obtener justicia, pero al mexicano no se lo das, y en vez de cuestionar el mal funcionamiento, el mal trabajo, el montaje que se hizo, la tortura, la simulación de hechos con apariencia de delito por parte de Genaro García Luna, salen a justificarlo y a decir que Vallarta no estaría libre si no hubiera sido por todas esas violaciones al debido proceso, las cuales supuestamente hicieron que todas aquellas pruebas que se habían ofrecido, que además, como Pepe ya lo ha demostrado y lo ha dicho, eran falsas, estaban simuladas con supuestos secuestrados que en realidad no habían estado secuestrados, que fueron personas que las llevaron a declarar, que en un primer momento dicen que no conocen a Israel Vallarta ni a Florence Cassés, que fueron detenidos en lugar distinto, pero que posteriormente vienen las torturas, las amenazas. Entonces ellos rectifican y dicen, no, bueno, sí, entonces sí eran, yo me encontraba en ese momento en una situación de desconocimiento, pero ahorita sí puedo decir que son estas personas. Y ahí es donde viene, me parece, la pregunta más importante de todas, mi querido Vicente, Paco, Pepe. ¿Qué le sabe Genaro García Luna a todos estos periodistas como Ciro Gómez Leiva, como Loret de Mola, para que lo defiendan tanto? ¿Qué le sabe? O me parece que, ¿qué le deben ellos a Genaro García Luna para el día de hoy seguirlo protegiendo tanto, cuando él ya se encuentra incluso sentenciado en los Estados Unidos? ¿Qué le deben o qué le sabe a estos personajes? Y no me vengan con que lo que pasa es que la verdad ante todo, Ciro Gómez Leiva entiende y sabe que la realidad y la verdad jurídica es lo que la ley señala como una realidad. Él no puede aferrarse a decir que su trabajo y línea de periodismo de investigación lo llevan a seguir señalando a una persona que ante las autoridades judiciales él no es culpable y es inocente, porque así se dio la resolución de los delitos que le imputaron en su momento. Eso, por supuesto, genera una responsabilidad. Eso ya lo dijo Israel Vallarta, lo hará valer en su momento, de acuerdo a los cauces legales que se tienen que llevar a cabo, pero que parecería que hay un bloque, un grupo de periodistas, de estos periodistas que se han sentido intocables durante tantos años, en donde el mismo Ciro es víctima, porque todos sabemos el atentado que él sufrió en su momento, él es víctima y no puede ponerse en el lugar de una víctima que fue falsamente acusado, porque para él no importa lo que diga la autoridad judicial, lo que él piense, lo que él crea, y por eso me quedo con la fábula que comentó Israel Vallarta. Tiene usted razón, Ciro, el pasto es azul, ¿no? Y eso me parece muy importante. Me gustó mucho cómo dio la réplica Israel. Después me parece que Ciro lo que intentó fue provocar a la esposa de Israel para él tratar de victimizarse, porque eso es algo que Ciro Gómez Leiva sabe hacer muy bien. Y después vemos, como te digo, a personajes como Roberto Gil, que ya se va vislumbrando que él va a ser el abogado defensor de Ciro Gómez Leiva, porque eso es algo que ellos manejan mucho. Recordemos que él es
sobrino del finado Javier Cuello Trejo, que está asociado con Javier Cuello Suárez, que es el hijo de Javier Cuello Trejo, con quien trabaja en la parte jurídica, y que muy seguramente ellos van a ser los abogados que van a defender a Ciro Gómez Leiva. ¿Por qué? Porque a ellos les importa, les interesa tener ese tipo de contactos con ciertos periodistas para algunos puntos de interés que les interesa meter en medios nacionales, utilizarlos, como lo hemos visto con el asunto de Maru Campos, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que estaba pensando, ¿no? Una de las reflexiones y de los temas que le iba a plantear a la presidenta, por cuestión de guardar las formas, porque nosotros no queremos andar violando el reglamento como constantemente se viola, era este caso de la DEA, que se está hablando mucho en Estados Unidos, porque ya la gobernadora de Nuevo México, Paco, intenta cobrarle al gobierno federal, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, lo que le ha generado de daño el hecho de que la DEA haya estado dejando pasar cargamentos de fentanilo entre creo que el 2023 y el 2025. Y esto pues sería una traición a la cooperación entre México y Estados Unidos para frenar el narcotráfico. Pues dicen que México es el culpable de todos los males en este problema. Pues resulta que Nuevo México, el estado de Estados Unidos, Nuevo México, demandaría a la DEA por esta estrategia fallida tipo rápido y furioso de dejar pasar los cargamentos para hacer casos más grandes, y resulta que pues se envenenó a muchas personas del lado estadounidense. Lo que estamos viendo y de lo que nos estamos enterando, Paco. Mira, Vicente, César y Pepe, aquí lo hemos dicho varias veces, ¿no? El problema, ¿por qué Estados Unidos está inundado de droga? ¿Por los cárteles mexicanos o por cualquier organización mexicana? No, está inundado de droga por dos razones. Una, porque digamos, hablemos del fentanilo, que es lo que están usando ahora. Porque el fentanilo lo fabricaron ellos y ellos lo metieron como prescripción médica para buscar alternativas a los opioides naturales. Y segundo, ¿por qué está en la calle el fentanilo? Pues no se puede explicar si no hay la cooperación y coordinación de la DEA. No es que hablemos ahora de la corrupción o que la gobernadora de Nuevo México hable de la corrupción de la DEA, es que es histórica. Si nos atenemos a la creación de la DEA desde 1973, Estados Unidos, nunca la DEA cumplió, nunca. De hecho, se convirtió en un administrador. Así que Michelle Lujan Grisham, que es la gobernadora de Nuevo México, tiene razón. Tiene razón como nos explicamos que 33,000 pandillas censadas en Estados Unidos distribuían droga, y que ellos no reconozcan que son cárteles por lo menos regionales, pues ese es por el prurito de no decir que no somos México, pero las pandillas, las mafias primero de Estados Unidos evolucionaron a pandillas, y las pandillas distribuyen droga en todo Estados Unidos. Y hoy ya hay documentación de prueba y de evidencia que durante años los agentes de la DEA en Estados Unidos, no hablemos afuera, que ahorita llegamos a ese caso, adentro de Estados Unidos, se corrompían, se corrompían, se corrompen, lavan dinero, filtran información confidencial, tienen una colaboración estrecha con organizaciones criminales de Estados Unidos, y eso no lo digo yo, lo encontró el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que hizo un estudio, un análisis durante una década y presentó a cargos de agentes que aceptaron sobornos de narcotraficantes. En Estados Unidos, también fuera de Estados Unidos, en México, en Colombia, que protegieron a grupos criminales en Estados Unidos y hacia afuera, que desviaron recursos públicos, pues eso sí solamente fue adentro de Estados Unidos, y que utilizaron su experiencia para favorecer operaciones de cárteles y
y vincularlos a organizaciones de Estados Unidos. Aquí yo lo platicamos hace por lo menos 2 años, yo recuerdo cuando les dije la DEA despidió en 2022 con mucha discreción a Nicolás Palmeri, que era un tipo corrompido hasta la médula. Nicolás Palmeri era el director regional de la DEA, controlaba de Canadá, México y de México hasta abajo. Todo lo controlaba Nicolás Palmeri. Y ellos no hablaron de corrupción, hablaron de conductas indebidas. ¿Qué son conductas indebidas? Corrupción. Recibías también sobornos de abogados de capos de narcotráfico, no solo en efectivo, recibía en especie. Su esposa trabajaba con estos abogados de los cárteles y les pasaban información. Y el inspector general del Departamento de Justicia documentó que Palmeri aprobó uso de fondos de la DEA para fines personales e inapropiados. ¿Qué es inapropiados? Nunca lo explicaron, pero es corrupción, lavado de dinero. Así que la DEA de hace años está vinculada a eso. Yo me pregunto, desde que llegó prácticamente Donald Trump a su segundo mandato, militarizaron la frontera y dicen que sigue pasando droga. ¿Cómo es posible que siga pasando droga si tienen militarizados los 3.200 kilómetros? No todos, pero tienen militarizado todo. Así que, ¿cómo nos explicamos eso? Pues solo por la corrupción de la DEA. Ya hemos documentado que ha habido filtración de los cárteles en las bases aéreas en las bases militares de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se pueden explicar ellos? Pero claro, no es tan fácil reconocer la corrupción interna. Es más fácil cargar en México que admitir las culpas internas. Hay mucha evidencia en Estados Unidos de que agentes de la CIA, agentes del FBI, agentes de la DEA, los sheriffs, prácticamente todas las agencias están inundadas de corrupción. Hay que ver cómo opera el ICE. Porque tienen carta abierta, porque tienen carta blanca. Podemos buscar en toda América Latina casos de las DEA, los vamos a encontrar, pero podemos buscar en Estados Unidos y no tenemos que ir nosotros ya. La Oficina de Asuntos Internos, sí, de inspección del Departamento de Justicia, del que depende la DEA, lo encontramos. Hay corrupción de agentes de la DEA en Colombia. ¿Y cómo nos explicamos que los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación operan adentro de Colombia? Pues porque ellos permitieron eso. Así que hay agentes y hay por lo menos este estudio interno del Departamento de Justicia fue sobre 10 años, pero hacia atrás hay que verlo. Nunca la DEA podía actuar como se le pegara la gana, como lo hacía la CIA. No respondían a nadie. Así que podemos buscar nombres de agentes. Nathan Cohen, condenado por aceptar sobornos de narcotraficantes. Claro. ¿Para qué eran los sobornos? Para platicar. Chad Allen Scott. Hay muchos, Nicolás Palmeri. Así que la corrupción en la DEA es generalizada. Pero acabamos de ver un caso de la CIA, ¿no? Un agente arrestado del FBI, un agente de la CIA arrestado por el FBI con $40 millones en lingotes de oro adentro de su casa. Que nosotros que a veces discutimos que el chinito que tenía ahí las pacas de $250 millones, ¿no? Y este agente de la CIA, 40 millones en lingotes de oro, 303 lingotes de oro y 2 millones en efectivo. Así que la corrupción, ¿cómo nos vamos a explicar esto? Que el nacimiento de la CIA dio origen a otro brazo de corrupción dentro de Estados Unidos, Vicente, César y Pepe. Así es, Paco, Pepe, César, mientras estamos conversando sobre los mentirosos desde los medios de comunicación, acaba de surgir, permítanme ponerlo sobre la mesa si lo gustan comentar o si no, el tema que gustes, Pepe Reveles. Morena como partido está exigiendo una disculpa pública del periódico El Universal a Andrés Manuel López Obrador y dice:
La libertad de expresión jamás puede ser pretexto para difundir mentiras ni para dañar la dignidad de ninguna persona. La reciente publicación del Universal no es un descuido o una simple pifia periodística. Las cosas por su nombre, es el vivo reflejo de una derecha hipócrita y moralmente derrotada. El pueblo ya despertó y les dio la espalda, y como no pueden frenar el avance de la transformación en las urnas, recurren a la calumnia y a la guerra sucia más ruin. Para el conservadurismo, la mentira no es un accidente, ni siquiera es solo una estrategia electoral. La mentira es su esencia. Cuando se defienden privilegios y no hay argumentos ni proyecto de nación, lo único que les queda es inventar. Mienten porque desprecian la verdad con la misma soberbia con la que históricamente han despreciado al pueblo de México. En su desesperación no les importó profanar la memoria de Carlos Monsiváis, un hombre de una ética intachable que siempre caminó del lado de las causas justas y a cuya familia reconocemos por salir a defender la verdad. Usar su nombre en un texto apócrifo para golpear al dirigente histórico de nuestro movimiento, inventando bajezas y recurriendo a prejuicios, es de una cobardía inaceptable. Al recurrir a la homofobia y los discursos de odio como un arma política, simplemente exhiben de cuerpo entero sus propios prejuicios y su profunda miseria moral. Esto es, en el fondo, un atentado directo contra nuestra democracia que se construye con debate, con ideas y con la participación de un pueblo politizado. Cuando la derecha y sus pasquines intentan destruir los hechos publicando falsedades, lo que buscan es envenenar la vida pública. Quieren romper la realidad para sembrar confusión y cinismos. Es la vieja táctica del autoritarismo. Si no pueden convencer con la verdad, intentan destruir nuestra capacidad de debatirla. A nuestro movimiento le corresponde por convicción y deber histórico la defensa del legado de quien sentó las bases de la Cuarta Transformación, y es en ese sentido que alzamos la voz. Si una casa editorial tiene la desfachatez de publicar una entrevista inventada y sin el más mínimo sustento, no basta con que baje la nota a escondidas o lance una disculpa a medias a sus lectores para lavarse la cara. Por eso exigimos categóricamente que el Universal asuma su responsabilidad editorial y ofrezca una disculpa pública, formal y directa a Andrés Manuel López Obrador, quien es el blanco principal de esta infamia. La ética periodística exige el mismo rigor para publicar que el valor cívico para rectificar de frente, pero se equivocan los conservadores y creen que siguen siendo los dueños de la verdad. Que les quede claro, la historia ya los juzgó y por eso el pueblo los mandó al basurero de la historia, firman en Morena. Y sale hoy que hay conferencia de Ariadna Montiel, la presidenta nacional de Morena, conferencia de prensa en el partido Movimiento. No sé si quieras comentar sobre esto, Pepe, o algún tema para la segunda ronda. Mira, muy brevemente comento lo que tú mencionas respecto de las notas sobre Carlos Monsiváis, que al final resultó falsa en la medida en que quien supuestamente la hizo buscó en cientos de cassettes de aquella época y nunca encontró el que respaldara lo que él escribió. Es decir, buscó en vano y lo sabía, porque no sabía que no lo iba a tener porque no existe. Pero no es lo grave que haya inventado a partir de no tener una grabación con el escritor, sino que comete varios errores. Uno de ellos, colocar el conocimiento de Andrés Manuel López Obrador con Carlos Monsiváis 20 años antes de que hubiera ocurrido. No es verdad la fecha que él señala, sino ya cuando Andrés Manuel es jefe de gobierno de la Ciudad de México, de tal manera que eso es falso también. Y sobre todo, lo más grave es que insinúa una relación más allá de la amistad entre el entonces funcionario del Distrito Federal y el propio Carlos Monsiváis. La familia misma se ofendió y está reclamando que el Universal rectifique y no vuelva a publicar esto y retire, y ya lo hizo el Universal, retiró la publicación de donde se encontraba en las redes y está tratando de remediar lo que por supuesto fue una mentira y que afecta la memoria de Carlos Monsiváis y también el comportamiento de Andrés Manuel López Obrador, cuya amistad con Monsiváis fue aprovechada
malamente, insinuando que era algo más que la amistad. Entonces, creo que ya se demuestra ahí cómo un medio escrito es capaz de inventar toda una historia y las declaraciones a partir de una entrevista inexistente o por lo menos no grabada, o que dijo otras cosas, Monsiváis, que no fueron registradas por este periodista. Pero bueno, yo sí quisiera comentar otro asunto totalmente diferente, pero igualmente importante. Ayer en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se presentó un alegato en favor de Brenda Quevedo Cruz, del caso Wallace, que está igualando casi los 20 años de Israel sin sentencia y que sigue presa porque está en su domicilio, pero con un grillete sin poder salir a la calle, vigilada por guardias afuera de su domicilio, y no se le ha condenado porque no hay pruebas de su participación en el presunto secuestro, asesinato y descuartizamiento de Hugo Alberto Wallace. Estuvo presente en esta rueda de prensa en la Comisión de Derechos Humanos del DF el propio Ricardo Rafael, quien dice dos cosas entre muchas que menciona en su libro Fabricación. Se llama Fabricación porque el caso fue fabricado de principio a fin, que son muy relevantes. Una, demuestra que más de un año después de haber presuntamente sufrido esta muerte y este descuartizamiento y esta llevada de los restos del cuerpo por la propia Brenda al canal de Cuemanco, donde lo estuvo buscando cinematográficamente con una escenografía montada la señora Wallace en su momento, demuestra que la mujer con la que tuvo una hija, Claudia Muñoz, que vive en Estados Unidos, dijo que él le habló más de un año después de muerto. Es decir, se comunicó con ella porque quería ver a su hija. Nunca la vio, pero sí habló por teléfono, y entonces está demostrado que este señor no ocurrió lo que dicen que le pasó, que fue muerto y cortado en pedacitos. Y segundo, sobre el móvil, hay una parte del libro de Ricardo Rafael, al final, casi del escrito de Fabricación, que menciona cómo Edgar Valdés, la Barbie, le dijo estando en el altiplano a César Freire, otro de los encarcelados por el caso Wallace bajo tortura, le dijo Edgar Valdés, es que se nos fue con una tonelada de cocaína. Es decir, Hugo Alberto era traficante y traficaba para Arturo Beltrán Leiva y para la Barbie, y se quedó con una tonelada que no pagó. Eso podría ser suficiente para que la madre de Hugo Alberto, Isabel Miranda, lo ocultara mediante este montaje, que yo creo que es la impostura más grande que este país ha vivido, porque es una madre que presenta a su hijo muerto y descuartizado cuando existe y está en Estados y se comunica con la madre de su hija a los Estados Unidos. Oiga, no hay cosa peor que eso, ¿no? La propia señora Wallace, que hay quien afirma que no murió tampoco, hace poco, y estarán juntos madre e hijo, no lo sé, pero ella, no hay certificación total de que haya muerto, pero bueno,
De todas maneras, lo de su hijo es innegable. Su hijo no estaba muerto después de estos acontecimientos del 11 al 12 de julio de 1985. Perdón, 95. Entonces, pues creo que es hora de que la autoridad pues ya declare culpable o inocente a Brenda Quevedo, porque tiene casi 20 años sin sentencia, encarcelada, y ahora con un aparato en el tobillo para que no pueda salir de su casa. Entonces, creo que es un caso que merece la pena analizar y sobre todo, pues, luchar por la libertad inmediata de Brenda. Definitivamente, querido Pepe, uno de los temas que traemos ahí también para planteamientos a la presidenta, que amerita también un gran debate, una gran exposición, si me permites decirlo, y bueno, así como ella, como Israel, estamos seguros que no son los únicos casos. Déjame retomar también con César Gutiérrez Priego, el abogado César Gutiérrez Priego, la columna que escribes, mi querido César, en La Silla Rota, Venganza del Mayo de la mano de la DEA. ¿La caída del Mayo Zambada fue una captura por un golpe de suerte o la consumación de una venganza estratégica que redefinió el poder de la DEA? Hablando de la DEA, precisamente, mi querido César. Es correcto, Vicente. Yo sigo insistiendo que la información que nosotros tenemos, porque no hay una versión oficial, es que hubo un supuesto secuestro por parte de uno de los hijos del Chapo Guzmán, en donde, sin poder corroborarlo, me parece que hubo agencias norteamericanas que estuvieron involucradas, o por lo menos que tenían conocimiento que se iba a llevar a cabo, porque es imposible que haya llegado un avión como llegó y que ya lo estuvieran esperando agentes del FBI para realizar la entrega del narcotraficante más buscado de los últimos 40 años, no solo en México, sino a nivel mundial. Y eso me parece que ha hecho también incluso una lucha entre los líderes de las diferentes facciones de lo que en su momento fue el cártel más poderoso del mundo, que es el cártel de Sinaloa, que en realidad es el cártel del Pacífico, pero conocemos como cártel de Sinaloa. Y que por un lado tenemos a los hijos del Chapo Guzmán, ¿no? Ya con conocimiento de que son testigos colaboradores del gobierno de los Estados Unidos, pero por el otro lado también tenemos a Ismael Zambada, ¿no? Quien muy posiblemente el 20 de julio se le va a dictar sentencia, a menos de que suceda lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, ¿no? En que se solicita el diferimiento de la audiencia para checar algunos otros de los puntos, y ahí es donde vamos a saber exactamente, ya existiendo una sentencia, cuál es el trato al que los abogados y del mismo Mayo Zambada han llegado con el gobierno de los Estados Unidos. Y ahí me parece sumamente importante entender, me parece que todo aquel político que haya sido corrupto en los últimos 40 años en este país, pues puede aparecer su nombre, si es que tuvieron algún tipo de relación con el crimen organizado, en específico con el cártel del Pacífico, ¿no? Y aquí es donde vemos, obviamente, pues el juego político que la DEA está utilizando, porque no nos debe de extrañar que existe una venganza en contra de Andrés Manuel López Obrador, pues derivado de lo que sucedió con el asunto del general Salvador Cienfuegos, que ya conocemos la historia, lo hemos platicado muchas veces aquí en tus espacios, mi querido Vicente, donde yo lo he dicho, no es tanto en mi devoción al general Cienfuegos, pero que en realidad lo que se publicó en su momento no alcanzaba ni para una amonestación pública, no sabemos qué hubiera pasado si el juicio se lleva en los Estados Unidos, y no sabemos más allá de la información que se dio a conocer y que la hizo pública el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que la realidad es que eso no alcanzaba ni para una amonestación pública. El problema, y en una realidad que nadie puede negar, existe realmente una afrenta por parte de la DEA, nos damos cuenta con las declaraciones de su director. Me parece que todos los mexicanos de bien lo que queremos es que los grupos criminales obviamente sean combatidos, no solo por México, sino por todas las autoridades del mundo, porque en realidad los cárteles mexicanos, y es un punto que se tiene que reconocer y entender, las 5 organizaciones criminales más poderosas del mundo, 2
tienen su asiento en México, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico. El mismo gobierno de los Estados Unidos ha reconocido que tienen los mejores resultados en los últimos 40 años en la lucha en contra del crimen organizado y con el apoyo de las autoridades mexicanas. Tenemos a un Donald Trump que sale en su red social como Truth Social, en donde señala que la frontera sur de los Estados Unidos, que viene siendo la frontera norte de México, es la más segura que ha existido en toda la historia de la relación entre Estados Unidos y México. Y 3 días después escuchamos al secretario de Seguridad, Mark Milley, decir que no hay un solo centímetro en la frontera de México hacia los Estados Unidos que no esté gobernada o manejada por los grupos criminales. Para que eso pudiera existir, mi querido Vicente, pues obviamente tendría que existir corrupción en ambos lados de la frontera, porque pues obviamente nosotros la frontera que tenemos con los Estados Unidos, pues se tienen que hacer operativos y trabajo espejo para que pues, pueda funcionar el trabajo de seguridad y de prevención de los delitos que se está buscando. Cuando tú escuchas eso, pues te das cuenta que existe más un tinte de carácter político porque ellos reconocen que ha bajado en un 60% incluso la introducción ilegal de drogas hacia los Estados Unidos y de un 70% incluso el del fentanilo, lo cual pues te demuestra que también tiene que ver con cuestiones geopolíticas, el hecho de las declaraciones que realizan, porque por un lado reconocen el trabajo que han realizado las autoridades mexicanas, como en el operativo para la detención del Nemesio Ceguera Cervantes, que termina en su abatimiento, en donde reconocen que incluso ellos mismos les sorprende el grado de cooperación que existe por parte de las autoridades mexicanas, pero por el otro lado dicen que no es suficiente y que los grupos criminales siguen teniendo control. Eso te demuestra que los temas políticos enfocados hacia lo que viene, que son las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, y tú entiendes el contexto también, por tener familia y por haber vivido también en los Estados Unidos, pues hace que el tema de lo que sucedió en Irán y que realmente fue una derrota para el ejército más poderoso del mundo, que es el de los Estados Unidos, y que sus aliados no quisieron cooperar con él, pues obviamente genera que exista un ataque político en contra de México, y que además no es un hecho único y que se sabe que llevan varios años con esta narrativa y con este golpe blando, que lo iniciaron desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que siguen señalando mentiras. Bueno, así como ahora señalan que supuestamente Andrés Manuel López Obrador tenía o tuvo en su momento amoríos con Carlos Monsiváis, lo cual ya fue obviamente desmentido, pero que me parece correcto el hecho de que le exijan al Universal no solamente salir y disculparse con la familia de Monsiváis, sino también tendría que disculparse con Andrés Manuel López Obrador, porque me parece que incluso es un plan con maña, porque dejas ahí la idea. Acuérdate que una mentira repetida 1000 veces, aunque no sea verdad, se queda en el colectivo de la gente. Y como lo decía el mismo Andrés Manuel López Obrador, lo que no mancha tizna. Y esa es la intención con la cual lo están realizando. El hecho de que digan que supuestamente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión con Omar García Harfuch para proteger a sus hijos, pues me parece que es completamente ilógico, porque si ellos dicen que supuestamente desde Palenque se sigue ordenando todo lo que se tiene que llevar a cabo en el gobierno de México, pues qué necesidad tendría Andrés Manuel López Obrador de hablar con Omar García Harfuch si puede hablar directamente con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Pero es parte de ir haciendo una generación de dudas en donde la gente en ciertos colectivos, en estos grupos de WhatsApp, del chat de las tías, en donde ellos terminan creyendo cualquier cosa que les digan, por más que les demuestres que no existe. Es como cuando decían que el artículo 139 de la Constitución mismo que no existe, pero que no importa porque ellos ya tienen una idea, ¿no? Derivada de los prejuicios que tienen en contra de todo lo que tenga que ver con gobiernos de izquierda. Pero que vemos que efectivamente la doctrina Monroe se ha actualizado y se ha llevado a los tiempos actuales, en donde América es para los americanos, pero en el sentido de que el continente americano tiene que ser de acuerdo a lo que el gobierno de los Estados Unidos busca y quiere. Y hay que recordar cómo lo han estado buscando. Y los dos países que más han estado luchando en este país, en este continente, pues son los dos países más importantes y con mayor poder nacional, como Brasil y México, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso Colombia acaba de caer. ¿Qué es lo que está buscando? Pues hacer que América se convierta hacia la derecha, cuando claramente pues había una ideología de izquierda que no conviene a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, por lo mismo, en esta columna lo que explico es cómo la DEA se posiciona ahora incluso con esta lucha que se da
entre los mismos líderes criminales que ahora se convirtieron en testigos colaboradores. Qué curioso, ¿no? Decir que los narcotraficantes o los narcos que siempre se manejaron de una forma distinta y que antes tenían códigos, el día de hoy están compitiendo para ver quién es el mejor soplón y que ese soplón termine sacando ciertos beneficios que puedan ayudar al grupo delictivo y a sus familiares que se encuentran todavía en México librando una batalla para ver quién se queda con el control y el poder de lo que en su momento fue el cártel de las drogas más poderoso del mundo, que es el cártel del Pacífico, conocido como cártel de Sinaloa. Pues qué interesante, ¿no? La trompización de América Latina, mi querido César Gutiérrez. Pero aprovechando, mi querido César, tus redes sociales, tus canales, tus trincheras, tus espacios, ¿por qué no compartes la información con la audiencia? Por supuesto, Vicente, muchas gracias. Mira, los invito a que me sigan en mi cuenta de X, que es @CesarGutiPrim, a mi cuenta de TikTok, donde subo ciertos comentarios y videocolumnas, que es @CesarGutiPri1. Y por supuesto, hoy no podemos dejar, ¿no? Pues de apoyar a la selección, porque hoy, y para que quede claro, vamos a ganar 3-1, mi querido Vicente, ¿no? Más allá de todo lo que se ha generado, y me parece que es muy importante decirlo, todos tenemos a lo mejor algún conocido o algún amigo que es ecuatoriano, y no tenemos ningún problema con el pueblo de Ecuador. Por supuesto que tenemos una rencilla personal con su presidente, este personaje que nació en Miami y que lo hicieron presidente en Ecuador por intereses del gobierno de los Estados Unidos, pero con los hermanos ecuatorianos no tenemos ningún problema. Pero aún así, queremos que gane México. Y nada más les recuerdo, en más de 60 años de historia, en partidos oficiales México nada más ha perdido 2. Entonces, si quieren hacer la hombrada, que la hagan, pero hoy gana México y vamos a ganar 3-1. Es más, el gol de Ecuador va a ser autogol de México. Escoja la Ay, que mi querido César, y tus puntadas. Recuerde que el maestro Pepe Reveles no tiene redes sociales, pero es flamante Premio Nacional de Periodismo. Y como está el tema de Israel Vallarta y Florence Cassés en la mesa con estos este encontronazo que tuvieron Mari Sainz, su esposa, y el propio Israel Vallarta con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, le recuerdo que el maestro Pepe Reveles es autor de uno de los libros que registra pues precisamente este tema de Israel Vallarta y Florence Cassés, el affaire Cassés, la indignante invención de culpables en México. Ahora sí, déjenme cerrar con usted, maestro Paco Cruz. ¿Con qué cierras? No sé si quieras poner otro tema sobre la mesa o comentar sobre los que están, mi querido Paco. No, mira, Vicente, yo creo que tenemos que cerrar con lo de la DEA. ¿Por qué criticar a México? ¿Por qué atacarla ahora? Para mí no es la DEA, también es la CIA y todos le están entrando porque estamos a 4 meses de las elecciones de Estados Unidos, las de medio término. Si Donald Trump llega a perder, se acaba su gobierno. Y solo recordar que durante sus 2 campañas presidenciales, atacar a México fue una estrategia altamente redituable para Trump porque le permitió galvanizar a su base electoral nacionalista, utilizar una retórica polarizante sobre migración y seguridad que incluye el narcotráfico, convirtió sus mensajes de campaña en fáciles de recordar y está con este descrédito que tiene por la vergonzosa derrota ante Irán, pues tienen que explotar otra vez a México. El narcotráfico, los estereotipos, el discurso antimexicano que apela directamente a sectores descontentos, etiquetando a migrantes, que por cierto hoy perdió una batalla, ya la platicamos, para justificar que medidas extremas. Y ahora para tratar de ocultar lo que está pasando todavía en Irán. Así que atacar a México se va a convertir en los próximos 4 meses el deporte favorito, y digo deporte con toda la seriedad que implica, de todos los funcionarios de Estados Unidos, de todos. Las amenazas constantes van a ser el orden del día y las filtraciones como estas de Los Angeles Times, de Steve Fisher, que después reforma con Steve Fisher también, que retoma New York Times, van a ser el pan de todos los días.
y sí, competir para ver quién es el mejor soplón, pero van a mantener el ojo en Alfonso Durazo Montaño por una razón. Es el presidente del Consejo Político Nacional de Morena, así que él va a ser el visible, él va a estar ahí, y el otro, Américo Villarreal, claramente, porque pues allá tienen a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y debemos primero acostumbrarnos a eso. Segundo, ver cómo va a lidiar Morena. Ariadna Montiel Reyes es la responsable de eso. Y tercero, cómo van a lidiar con las cuestiones de tecnología, electrónicas, para evitar o frenar un eventual fraude con el apoyo de la CIA y de la Mossad, de los servicios de inteligencia de la red. Así que vamos a vivir estos tiempos. Yo digo, la primera campaña de Trump la vivimos así, la segunda igual, y esta es su tercera campaña por elecciones de medio término para evitar que pierda el Partido Republicano. Si el Partido Demócrata logra capitalizar todos estos errores de Donald Trump, seguramente estaremos viendo lo último de la presidencia de Donald Trump, y por eso tiene que apresurarse a intentar desestabilizar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana temprano. Un abrazo, César, un abrazo, Pepe. Nos vemos mañana temprano, Vicente, o antes, si pasa. Y nosotros te vemos a las 5 en la videocharla cruzada, a las 5 en los canales de Julio Astillero. Gracias, mi querido Paco, gracias, mi querido Pepe, gracias, César Gutiérrez Friego. Estamos al pendiente. Que tengan excelente día. Le quiero agradecer al buen Toño Ruiz, porque primero fue Toño, después fue Jaime Hernández, pero fue Toño el que me alertó de esta situación en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y ahora sí que, mi querido Toño, qué bueno. Me imagino que ahorita que abras la transmisión en tu canal, ahí en Con Toño Ruiz, en donde la gente que nos está viendo y escuchando, espero que nos apoye con los likes para la transmisión en vivo y en directo, con las suscripciones para que crezca el canal y con los donativos, las aportaciones, ahí con Toño Ruiz, así se llama el canal del buen Toñito. Pues yo creo que va a seguir el tema, ¿no, mi querido Toño? ¿Cómo estás? Te abrazo. Vicente, te saludo con mucho gusto. Sí, no, mira, era un tema que nos preocupaba a muchos de nosotros. Es un tema extremadamente importante para los mexicanos en los Estados Unidos. Una y otra vez ahí en la mañanera, la presidenta ha llevado a estos think tanks, a estos organismos sin fines de lucro, para que hablen de la gran participación precisamente de mexicanos acá en los Estados Unidos. Y pues este tema es también columna vertebral de este país. La ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos. Vamos, hay que decirlo con todas sus letras, hasta cierto punto se utilizó para